Aleluya, aleluya. Amén. Dios tiene cosas hermosas, ¿no? Y como hemos estado viendo cuando somos discípulos, nos hacemos discípulos de Jesús, toda nuestra vida cambia, nuestra dieta cambia. Y cuando tomamos la decisión de seguirlo, nos disciplinamos, ¿no? Como hablamos la semana pasada, a estar con Jesús. Y te preguntaría, ¿qué tal te ha ido con Jesús esta semana? Y a dar de Jesús a otro. No oramos, estudiamos la palabra, tenemos un tiempo devocional, nos congregamos, damos con generosidad, servimos, ayudamos al necesitado. Y toda esta dieta que estuvimos hablando, no lo hacemos para que Dios nos ame más. ¿Alguna vez le hemos fallado a Dios y hemos sentido que ya Dios no nos va a amar porque le hemos fallado? ¿Cuántos les ha pasado? A mí me ha pasado. No lo hacemos para que Dios nos ame más. Dios nos ama porque Él nos ha hecho sus hijos. Lo hacemos porque lo necesitamos. Porque necesitamos estar en forma espiritualmente hablando. Lo hacemos porque obedecer a Dios nos equilibra en el lugar correcto y nos prepara hacia lo que Él tiene. Pero la pregunta que se me venía para continuar con este tema de los discípulos es: ¿qué ocurre cuando los discípulos se saltan la dieta? Cuando los discípulos por H, B o Z dejan de actuar como fieles seguidores de Cristo, ¿será que son destituidos? ¿Será que llega un burofax y un despido fulminante de parte del reino de los cielos? Que Jesús no les renueva el contrato por 1 año o 6 meses más, porque quizás la semana pasada al escuchar el mensaje que predicamos, que está en YouTube, si te lo perdiste y tienes curiosidad, dices, ok, ahora sí, esta semana Dios va a ser mi prioridad. Y te lo plantaste ahí en el corazón, pero empezó la semana y la rutina te comió. Quizás tenías visitas, quizás tenías muchísimo trabajo, no sé, pero al final estuviste con Jesús menos que la semana pasada y llegaste hoy y dices, esta semana no oré ni 5 minutos cada día. O al contrario, esta semana han salido cosas de mí que yo ya pensaba que nunca más las iba a ver. Descubres que, quizás te lo propusiste el domingo y no era el lunes por la mañana que ya te había saltado la dieta, el régimen completico. Yo lo he hecho. Yo muchas veces me he saltado la dieta del discípulo y los discípulos de Jesús que están en la palabra también. Por eso quiero hablarte a lo largo del día de hoy. Te animo a que me acompañes. Estoy seguro que Dios quiere implantar algo en tu corazón, pero quiero hablarte del proceso del discípulo, porque los discípulos nacemos con un encuentro con Dios, pero nos hacemos al caminar con Dios. Nos caemos y Él nos levanta, Él nos reconforta, somos transformados de gloria en gloria, vamos adquiriendo madurez, ¿no? He hablado en otras ocasiones, pero muchas veces esperamos que el día 2 del discípulo ya sea un fiel reflejo de Cristo, pero no funciona así. Dios es un Dios de procesos y voy a hablarte de diferentes escenas que ocurrieron con los discípulos de Cristo. Y si luego tú tienes curiosidad de profundizar en el tema, me puedes pedir que te envíe mis apuntes para leerlos, porque vamos a ir saltando de una hacia otra. Y he encontrado 3 características de este proceso, 3 verdades que te sostendrán en medio de este tiempo. Y la primera de ellas es confianza. En medio del proceso de ser discípulo encontramos confianza, porque cuando leemos la historia de los discípulos de Jesús, vemos que Jesús era seguido por muchos hombres y mujeres, pero Lucas 6 nos dice que un día Él pasa la noche orando y baja del monte, y dentro de sus seguidores Él llama a 12 apóstoles.
¿Quiénes eran los 12 apóstoles? Eran una especie de grupo SWAT, eran una especie de fuerzas especiales de resistencia contra los planes diabólicos de Satanás. Eran como la élite, la crème de la crème dentro de los discípulos de Jesús. Pero me gustaría que los evaluemos por un momento. Dice que estaba Simón Pedro. Y yo... Aquí creo que somos bastantes latinos, pero tengo una sospecha desde que leo la Biblia de que Pedro tuvo de tener una abuela tataranieta latina, porque Pedro tenía sangre caliente, porque Pedro era emocional, temperamental, pasional, y no quiero decir que todos los latinos son así. Quizás tú eres latino y eres diferente, pero es verdad que el pueblo latino en el cual yo me incluyo, y venimos de los españoles, así que todos estamos en la misma saca. Nos caracterizamos por vivir las emociones, por exteriorizar mucho comparado con otra gente. Pedro era llevado continuamente por el viento de las circunstancias. Encontramos a Andrés. Mira, de Andrés la Biblia dice bien poco, pero sí yo veo que era un hombre valiente porque él continuamente le hablaba a otros de Jesús. Era muy extrovertido. Encontramos a Jacobo y a Juan, y estos, como Pedro, era para darles de comer aparte. Eran de mecha corta. ¿Saben lo que es mecha corta? Se encendían rapidito. Era mejor tenerlos de amigos que de enemigos. Si Juan y Jacobo tenían un día malo, era mejor que tú te cambiaras de cera. Y estos eran de los íntimos de Jesús. De hecho, Jesús les llamó hijo del trueno. Es una forma elegante de decir, muchachos, no sé qué hacer con vuestro carácter. Hijos del trueno suena mucho mejor, ¿no? Jacobo y Santiago, fogosos, implacables. Felipe también es menos visto en la Biblia, pero era calculador. Jesús manda a multiplicar los panes de los peces, a darle de comer a la multitud, y Felipe en un segundo dice, necesitamos 200 denarios. Necesitamos 200 días de trabajo, es mucho dinero. Era calculador, de hecho siempre lo vas a encontrar preguntando, inquiriendo a Jesús. ¿Y esto por qué? Era preguntón el tipo. Luego estaba Tomás, el indeciso, mucho más tímido, de hecho era llamado Dídimo también, y su carácter necesitaba probar, palpar, experimentar para saber si era algo cierto. Estaba Simón el celote. ¿Y qué quiere decir el celote? Era parte de un grupo radical, era un activista político, era del Frente Libertario Judío. Era un tipo que con tal de defender sus intereses nacionales era capaz de coger una daga. Era un tipo violento. Y después de este hombre encontramos a Mateo, que era recaudador de impuestos. Uno no soportaba a los romanos y el otro trabajaba para los romanos. Mateo, de hecho, había sido parte de la agencia tributaria de dudosa entidad ética, o sea, de prácticas que eran un poquito corruptas. Estaba Natanael, que era correcto, que era un verdadero israelita en el cual no había engaño, pero miraba con desdén a los que venían de otra región. No sé, ahí algún tinte de superioridad o racismo había. Judas Tadeo, ahí, que deseaba que todos conocieran a Jesús, que Jesús se sacara una cuenta de TikTok, Instagram, Facebook, y que haga sus propósitos ya. Parece que era impaciente, lo quería ya y lo quería ahora. Y bueno, Natanael, lo hemos hablado de él. Y por último, uno de los más conocidos, Judas, que aparte de que le gustaba meter el dinero en la saca, le gustaba más un euro que un caramelo a un niño. El traidor, ¿verdad? Aquel famoso que vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Y pensando en todo esto, te pienso, si tú quieres generar un movimiento que transforme al mundo, ¿te hacías de este equipo? ¿Seleccionabas este personal? Aquí estaban los agentes de cambios que iban a transformar el mundo. Jesús coge un grupo de personas de diferentes trasfondos y personalidades. Eso era una olla a presión. Meter un publicano con un
fanatista judío. Eso estaba condenado naturalmente al desastre. Había optimistas y pesimistas, clase obrera y gente adinerada. Había de izquierdas, de derechas, de centro. Había de todo. Y voy a hacer un paréntesis antes de seguir en lo que Dios quiere decirnos en este día. A veces esperamos ir a la iglesia y encontrarnos gente igual que a nosotros, ¿no? Soy argentino, espero encontrarme con argentinos para hablar de Messi que se fue del Barça y comer asado. Espero encontrarme con gente que le guste la playa como a mí. Pero de eso no se trata la iglesia. En cualquier lado la gente que tiene intereses comunes se reúne. Eso es natural. Pero lo sobrenatural de Dios es que un grupo como los 12 estén unidos y transformen al mundo. Y lo sobrenatural de Dios es que gente de toda tribu, lengua, nación, un mendigo al lado de un empresario, gente totalmente diferente, uno que es polvorita, otro que es tranquilo, se junten y estén unidos por el amor de Dios. No esperes ir a una iglesia y encontrarte con gente igual a ti, espera gente diferente, aún gente que te cueste, porque te perfeccionará el amor de Dios en ti. Los apóstoles, volviendo al tema, aparte de su origen dudoso, si empezamos a leer su caminar con Jesús nos llevamos sorpresas, porque todos podemos disculpar un origen humilde. Pero si la persona ha tenido oportunidad de cambios, ya le dejamos pasar menos. Y es verdad que ellos valientemente habían dejado todo por Jesús. Pero los evangelios muestran que muchas veces Jesús les explicaba cosas y literalmente ellos no entendían nada. Jesús les hablaba de la levadura de los fariseos y ellos estaban pensando en comprar harina para hacerse unos bollicaos. Ellos estaban pensando en cualquier cosa. A veces decían tonterías. Literalmente la Biblia dice que no sabían lo que decían. Jesús les da poder. Le dice, muchachos, os levanto para que estéis conmigo y para que prediquéis el evangelio, sanando enfermos y echando fuera demonios. Y Jesús se va de retiro espiritual al monte, que lo conocemos como el monte de la transfiguración. Y cuando vuelve, se encuentra una multitud quejándose de que sus discípulos no habían podido libertar a un niño que estaba endemoniado. ¿Por qué? Literalmente la Biblia dice, por su incredulidad. Incredulidad. Y esto me choca. ¿Puede un discípulo ser incrédulo? La Biblia me dice que sí. Y cuando medito en todo esto, solo digo, ¿cuán identificado me siento? ¿Cuántas veces en mi proceso como discípulo no entiendo, digo tonterías, no sé, intento hacer cosas y siento que no puedo? ¿Así? Un montón de veces. Y sé que quizás este mensaje no es el más popular, déjame terminar, pero es el mensaje más real. Más real aún. ¿Cuántas veces sentimos la incapacidad de creer ante desafíos que Dios pone por delante? Queremos, pero sentimos que hay algo que no nos deja creer. De hecho, ellos no habían podido echar a ese demonio porque no habían permanecido en oración, porque había cosas que hay que estar preparados para la batalla. Ellos se habían saltado la dieta, y cuando yo me he saltado la dieta y he experimentado el sabor amargo del fracaso, ¿sabes qué pensamiento se ha venido a mi cabeza? Juan, tú no vales para ser cristiano. Una vez prediqué con los niños de Estepona en un culto infantil y en vez de titular el mensaje El patito feo, lo titulé El Juanito feo. Y fue muy gracioso porque puse una foto del patito feo con mi cara en medio. Los niños, hasta hoy, 7 años más tarde, ya los niños tienen barba, me ven y me dicen el Juanito feo. Y se ríen de mí. Pero muchas veces al experimentar, al sentirme frustrado con ser un cristiano como Dios manda, nunca mejor dicho, he dicho, mira, esto no es para mí. Quizás he mirado a mi hermano
He mirado a otro de la iglesia y he dicho, pero a él le resulta tan fácil orar. Pero a él le resulta tan fácil hablar con amor. Yo definitivamente no sirvo para esto. Lo he pensado, ¿por qué me cuesta tanto? Y quiero decirte con todo esto que los discípulos de los cuales leemos milagros y hazañas lucharon con la misma sensación. Pero estos episodios que te conté eran los aptos para todos los públicos. Eran los suavecitos, porque si algo le gustaban a los discípulos en medio de las hojas negras que había en su historia, era reprender. Lee la Biblia y te darás cuenta. Le gustaba ordenar, mandar, denunciar, exigir con seguridad, poner ahí las cosas claras. Reprendían a los niños que se acercaban a Jesús. Reprendían a un ciego desesperado por un milagro llamado Bartimeo. Reprendieron a una mujer extranjera, le decían a Jesús que la despida. Se enojaron con la mujer que derramó el frasco delante de los pies de Jesús. Tanto le gustaba regañar a los discípulos. Si a alguna o a alguno le gusta regañar, hoy se puede sentir aliviado. No es la única persona en el mundo. Que Pedro se atrevió a regañar al propio Jesús, le reconvino, le regañó y le dijo: Jesús, no vayas a la cruz. Jesús no le hizo ni caso, pero Jesús desveló que uno de sus discípulos más íntimos estaba siendo usado por Satanás, porque le dijo: apártate de mí, Satanás. Un discípulo usado por Satanás, yes. Pedro, el apóstol, fue usado por Satanás. Le encantaba regañar, pero les encantaba excluir. Ellos querían hacerse dueños del monopolio, del movimiento que generaba Jesús. Y alguien estaba bendiciendo a gente y como no era uno de sus 12, se lo prohibieron. Pero eso es lo más suave. Luego un día pasaron por una aldea que iban de camino para preparar un sitio para que Jesús pasara noche antes de ir a Jerusalén, una aldea samaritana, y de repente les rechazan. Les dice: por aquí no podéis pasar, iros. ¿Y sabes qué le dicen estos dos que eran Juan y Jacobo, que ya hemos hablado del tipo de personas que eran? Les dice: oye Jesús, si quieres pedimos que venga, caiga de fuego para que aprendan a respetar, para que aprendan. Uy, qué bravo, pero mira qué espiritual, si quieres tú, yo pedimos, yo soy tu intercedor, yo mando como Elías lo hizo. Aquí tenían una fe, pero una fe que disparaba para cualquier lado, y dentro de ellos había un sentimiento de venganza, había también un sentimiento de racismo porque eran samaritanos, y esto es repudiable, pero ¿cuán fácil es mirar con superioridad a otra persona? ¿Cuán fácil es mirar a alguien un poquito con la frente más alta? Es tener un prejuicio hacia las personas que vienen de uno o de otro lugar, es mirar con desdén. Y Jesús dice: ¿no sabéis de qué espíritu soy, muchachos? Nosotros no nos dedicamos a estas cosas. Jesús no vino a excluir, a alejar, vino a acercar a la gente a Dios, no vino a condenar. Yo he venido a salvar, yo estoy en otro negocio, no he venido a señalar, sino que he venido a cubrir, no he venido a sepultar con fuego del cielo, yo he venido a rescatar a las personas. Y Jesús continuamente está mostrándole un enfoque, pero es que los discípulos eran muy valientes para lo equivocado. Entre los discípulos había un torero encubierto. Antes del arresto de Jesús, Pedro le corta la oreja a uno. Pero cuando había que orar con el maestro, estaban durmiendo, estaban fritos, estaban sopa. Valientes para cortar orejas, tibios para permanecer en oración en la hora más dura del maestro.
Todos les abandonaron camino a la cruz. Uno le siguió simplemente de lejos, pero finalmente le negó. Jesús se aparece resucitado a las mujeres y cuando va a los apóstoles, a sus íntimos, a su SWAT, a su élite, a contárselo, los apóstoles que dijeron, no lo creemos. Discípulos. Wow, me encantaría que leyeras el Evangelio a detalle y fliparías como yo he flipado en este recorrido, pero en Lucas 22-24 dice que había entre ellos una disputa acerca de quién era el mayor. Esta disputa aparece varias veces en la vida de Jesús y los discípulos, porque los discípulos estaban obsesionados por ser los primeros, por tener poder. Ellos querían autoridad, pero llevados por las motivaciones equivocadas. Y de hecho, una de las dos ocasiones, una de las madres de los discípulos dicen, Jesús, pon a mis polluelitos, uno a tu izquierda, otro a tu derecha. Ahí todos querían un trozo del pastel y Jesús les va a enseñar la autoridad basada en el servicio, pero hace algo más. Dice Lucas 22-26. Mas no así entre vosotros, no, los reyes de la tierra se enseñorean, tiranizan, implantan su autoridad, pero nosotros, ellos, el mayor iba a ser el más joven, el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Te pongo un contexto. Jesús acaba de decir, muchachos, voy a dar mi vida por vosotros. Acto seguido, los discípulos empiezan a decir, oye, ¿quién se queda con el chiringuito? ¿Quién es el segundo al mando? Estaba anunciando su muerte y la preocupación de los discípulos es, quiero mi lugar. Yo, este Juanito limitado, ante tal historial de hojas negras, hubiera dicho, muchachos, esta es la gota que colmó el vaso. Se acabó la carrera. Yo no dejo todo lo que he construido en manos que alguien ante mi muerte está pensando en sus propios intereses. No sé qué harías tú, pero a mí me costaría mucho. Sin embargo, Jesús les enseña cuál era la verdad que ellos deberían de servir, pero, boom, les dice, os asigno un reino. Les dice, muchachos, cuento con vosotros. Muchachos, por favor, recordad que estamos para servir. Pero cuento con vosotros, al torero, al latino, al indeciso, al tímido, al pusilánime y al atrevido, al recaudador de impuestos, al fanático. Le dice, cuento con vosotros, muchachos, confío en vosotros. ¿Y sabes qué? En mi proceso como discípulo he encontrado fracasos. Me he chocado una y otra vez con mis limitaciones, mis fallas, mis luchas. Pero una y otra vez Dios ha puesto su confianza en mí. Sé que esto es algo muy loco. Nosotros tenemos que confiar en Dios. Pero ¿cómo Dios va a confiar en nosotros? Yo he estado delante de la presencia del Señor y le he dicho, Señor, verdaderamente yo no doy la talla. Creo que te has equivocado de persona. Y una voz del Espíritu Santo me ha dicho, tú eres el hombre. ¿Quién es ese hombre? Tú eres el hombre. Es bonito que te digan, tú eres el hombre. Y lo que siento de parte del Señor decirte es que el Espíritu Santo te está diciendo, tú eres el hombre. Tú eres la mujer. Yo confié en ti al llamarte y en medio del proceso sigo confiando en la obra que quiero realizar en tu vida. Estoy viendo un potencial. Yo he puesto un diseño divino en vuestras vidas. Y eso supera cualquier limitación.
Dios no se avergüenza de sus discípulos. Él nos tiene por fiel. Él cree en nosotros. Él consideró que merecía la pena dar su vida para liberar su imagen. La imagen de Dios que había en nosotros, y en el proceso del discípulo una y otra vez encontramos confianza. ¿Cuántas veces hemos dicho, quiero a alguien que confíe en mí? Quiero a alguien que vea verdaderamente que hay un valor en mí. ¿Dios lo ve? Dios lo ve. Tú confías en Dios, pero Dios confía en lo que puede hacer a través de tu vida. Créetelo, porque si te lo crees, si lo digieres, esto es una bomba que no te dejará vivir igual. Primero, confianza. Segundo, aprendizaje. Mira, ellos, estos discípulos, y nosotros somos personas rotas en manos del alfarero y necesitamos ser restaurados, y Dios nos restaura a través de la enseñanza. Dios entrenó a sus discípulos y nos entrena a nosotros, y por eso encontramos aprendizaje. Y lo que Dios quiere hacer en este proceso del discípulo es que Dios quiere llevarnos a lo profundo. Él quiere que boguemos mar adentro. De hecho, hace unos meses, cuando celebramos el primer año de la iglesia, en octubre, hablamos de que era un año para crecer por dentro y por fuera. Y siempre el crecimiento de parte de Dios va desde adentro, desde lo invisible, hacia afuera, hacia lo visible. Y en una ocasión, mientras los fariseos se burlaban de las enseñanzas de Jesús, Jesús dijo, aquello que la gente piensa que tiene mucho valor, para mí no vale nada. Y la gente en ese entonces, la religión oficial, estaba obsesionado por lo externo, el dinero, la posición, los ritos, el qué dirán, los bienes, la comodidad de este mundo. Y el Señor dice, para mí eso no vale nada. Y muchas veces ocurre lo mismo en nosotros. Aún a veces se predica un Jesús que nos da todo lo que deseamos. Se predica un cristiano fundamentado en la complacencia, en la autocomplacencia. Ven a Cristo y te dará todo lo que quieras. Y ese no es el evangelio. Veo un Cristo que cuida, que se entrega en amor, pero no veo un genio de la lámpara que al frotarlo te da no 3, sino 33 deseos, por lo menos. A veces el cristianismo se envuelve de un centro en nosotros mismos, ¿no? Y si uno, y esto lo hago yo continuamente, se compara con aquellos que no tienen fe, uno corre y persigue las mismas cosas. Y Jesús quiere llevarnos desde lo superficial, desde lo pasajero, que se lo llevan tiempo, que desvanece, hacia lo profundo, lo eterno. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que trabajar es malo? No, estoy hablando de una mentalidad. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que irse a la playa es malo? No, estoy hablando de una mentalidad. Esta mentalidad superficial nos quiere hacer creer que cuando obtengamos lo que nos hemos propuesto, comenzaremos a vivir. Esta mentalidad nos dice, paga el coche y ahí vas a vivir. Nos dice, ten una familia, una pareja y ahí nos va a vivir. Nos promete cosas a cambio de otras, pero es un sistema que nos complica la vida y no nos llega a ningún lado, porque nunca es suficiente. Siempre hay algo más. Es como perseguir el viento. Y cuando Jesús vino, y me encantaría que puedas una vez más releer los evangelios y darte cuenta de todo lo que hay aquí, le enseña a los discípulos a hacer las cosas sencillas. Hazlo sencillo. Hay un lema dentro de la asociación AA que dice, hazlo sencillo, perdónenme la palabra, stupid. Lo digo en inglés para que suene más, que es con el acrónimo KISS. Y el Señor dice, hazlo sencillo.
sencillo. ¿Y cuál es el estilo de vida de Jesús? El estilo de vida profundo. Pon a Dios primero y confía en su cuidado. ¿Cuál es el estilo de vida de Jesús? Pon a Dios primero y confía en su cuidado. El mundo dice, no. Tienes que ver por el dinero, ver por tu futuro, ver tu plan a 5, a 10, a 15, a 25 años. Tienes que tal, tienes que cual, aprende inglés porque para un futuro. No está mal proyectarse, pero entiéndeme, me llena de una cantidad de exigencias que me impiden disfrutar del día y día y del camino. Y Dios dice, está bien, haz lo que tengas que hacer, pero poniéndome a mí primero y confiando que no depende de tu fuerza, que yo te he amado, que si yo te he dado a mi hijo, te daré el resto de las cosas. Jesús dijo, no te afanes, no te preocupes. Tú, como un pajarillo, tú sé como un lirio del campo. No te preocupes por lo que vayas a comer o lo que vayas a vestir. Y si estoy sincero, cuando leo esto y estoy preocupado, me cabreo, me ofendo. Jesús, ¿tú no sabes las preocupaciones que tengo? ¿Cómo me dices que sea como un lirio del campo? Esto es algo absurdo e infantil. Y a veces me cabreo con la Biblia. Sí, me cabreo. Pero también cuando bajo los ánimos y medito, reconozco que estoy tan preocupado muchas veces por todo que dejo de disfrutar de esos regalos diarios que Dios me da. O lo que es peor, en el camino del afán, dejo de amar. Estoy tan agarrado a mi yugo, a mi carga, a mi preocupación, a yo ser el que mantiene mi vida en marcha, que soy incapaz de coger el yugo de Cristo. Y cuando agarro mi yugo y no tomo el de Cristo, soy incapaz de descansar. Incapaz de descansar. Y no vale en esto escudarse con un sistema que es complicado. Dios está por encima de cualquier sistema. Mira, no descansamos porque le damos mucho valor a cosas que no tienen tanto valor. Dios dice y Dios sigue diciendo, vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo os daré descanso. Pero me cuesta soltar los afanes. Y ¿sabes qué? He descubierto otra cosa y quiero ser muy personal porque no he venido a juzgar ni a señalar a nadie, sino a hablarte del proceso del discípulo que en parte ha sido también mi proceso y estoy en él. Mira, he descubierto muchas veces que solo la prueba es capaz de purificarme y que deje maletas que están impidiéndome correr y son innecesarias. He descubierto que Dios me ama tanto que muchas veces permite la adversidad, una adversidad que supera mis fuerzas. He descubierto que Dios me procesa porque me ama. Y he aprendido y estoy aprendiendo a valorar mis dificultades porque me capacitan para lo que viene por delante. Y muchos huyen de cualquier dificultad, son escapistas cristianos. Y cuando en medio de una relación familiar o de pareja, el mínimo problema, salen corriendo. En medio de un trabajo, un estudio, se presenta una dificultad, algo imprevisto y dicen, esto ya no será del Señor. En medio de cualquier iglesia, también. Y se lo toman aún como una señal de Dios para huir. Cuando necesitamos muchas veces pasar por pruebas, cuando a veces esos roces en las relaciones nos hacen crecer. No encuentro ninguna relación matrimonial que haya crecido sin roces. No la encuentro. Preséntamela, nos sacamos una foto, lo colgamos en las redes sociales. No existe. Quizás es más posible que encuentres un cerdo volador que eso. Dios nos procesa porque nos ama. Y mira, los discípulos había muchas cosas que no entendían, pero ellos hicieron algo, permanecieron. Y en medio del aprendizaje que trae el proceso, la clave es
permanecer, no huir del trato de Dios. Y hay circunstancias difíciles en la vida. Este año ha sido duro para muchos de nosotros, pero lo que vengo a decirte es permanece. Dios está al control. Quizás alguno de presentes se ha sentido, se siente hecho polvo. Antes era una vasija rota, pero había algún trozo que se salvaba, pero de repente se ha sentido hecho polvo y Dios está tomando ese polvo, está poniendo agua de vida y está forjando una creación mucho mayor, la que Él soñó, la que Él imaginó desde la fundación del mundo, y lo está haciendo muchas veces a través del horno de la prueba. Sí, el proceso del discípulo trae un aprendizaje que a veces duele. Mira, dejemos de medir todo con parámetros superficiales. Tengo dinero, Dios está conmigo. No tengo dinero, Dios no está conmigo. Hay una discusión, la presencia de Dios se fue de mi hogar. No hay discusión, hay alabanzas de fondo, hay una prédica del Gille ahí 24/7, Dios está. No funciona así, eso es lo superficial, pero siempre hay algo más profundo. He visto moverse muchas veces más a Dios en medio de una discusión que en medio de una alabanza, porque a veces la alabanza oculta que hay cosas que resolver, y muchas veces la discusión no en la carne es una oportunidad para humillarnos, para poner a Jesús en el centro y para florecer. No huyamos del trato de Dios, entendamos la voluntad de Dios. Dios te está enseñando. Mira, no sé si ¿cuántos oran aquí? Qué pregunta, ¿no? ¿Cuántos oran? Y a veces oramos y decimos, Señor, hazme un hombre de oración, y todo te sale mal. Y tú te quejas delante de Dios. Pero Señor, ¿cómo? Me dijiste que te haga un hombre de oración, y cuando todo esto iba bien, no orabas ni por asomo, ni por casualidad. Y Dios permite una adversidad donde nuestros apoyos se desvanecen y de repente esa oración inconsciente Dios la responde. Señor, dame un corazón como el tuyo. Uy, prepárate si estás orando eso. Prepárate. Are you ready? Prepárate. No sé, hazme humilde, y muchas veces aprendemos humildad a través de la humillación. Y podría seguir aquí, pero Dios no nos da lo que queremos, Dios nos da lo que anhelamos. Piensa en esto un momento. Dios nos da no lo que queremos, sino lo que anhelamos. Por ejemplo, a veces uno puede querer una pareja. Es una petición lícita y buena. No es bueno que el hombre esté solo. Los solteros dicen, a ver. Pero uno en el fondo está anhelando amor, anhelando un amor que sacie las necesidades más profundas de tu alma. Y Dios no te va a dar una pareja, te va a dar amor, y quizás luego, cuando Él esté lleno de su amor, te dé la pareja. ¿Lo entienden? A veces queremos un trabajo, pero anhelamos seguridad. Y Dios por una y X no da tu trabajo, no te da el trabajo, porque te quiere hacer entender que la seguridad no está en el señor euro, que tu seguridad está en Dios. Y cuando aprende eso, Él añade el trabajo. Este es el proceso del discípulo. Y mira, quiero confesarte algo. Mientras preparaba esto, se me vino la luz. Yo hace años llevo pidiendo, ha sido una constante. Yo he contado muchas veces que a los 16 tuve un despertar y he aprendido mucho desde entonces. Pero hace años llevo pidiéndole, quiero más intimidad, quiero algo más profundo. Y le he pedido esto en muchas ocasiones, ha sido mi mayor petición, la más recurrente. Y hasta ahora pensaba que no me había respondido, porque hoy y este último tiempo es el tiempo donde naturalmente tengo más incertidumbres en mi vida.
A veces me dicen, Juan, tú ya has pastoreado en San Pedro, tienes una experiencia, no has entrado de cero. Pero ¿sabes qué? Me siento que sé menos que cuando comencé. Aún muchas veces me siento más incapaz y no siempre ha sido agradable este sentimiento, pero mientras preparaba esta predicación, entendí que ese vacío, que esa imposibilidad de apoyarme en cosas que antes me apoyaban, es el camino que Dios está preparando para encuentros profundos con Él. Y los he tenido. Uno de mis peores días de mi vida ha sido, o por lo menos emocionalmente hablando, el día donde tuve una conversación más fluida y más profunda con Dios en mi historia. Dios hace algo en medio del proceso. Mira, te preguntaría, ¿qué has aprendido de la pandemia? Que es muy mala, que se acabe ya. ¿Qué has aprendido? Esta prueba ha venido para enseñarnos algo. No digo que Dios la haya mandado, pero digo que algo tenemos que sacar de aquí. Más profundo tenemos que ir. Mira, el proceso nos capacita y aún en la iglesia muchas veces culto lleno nos venimos arriba, culto más vacío nos venimos abajo. Mira, había 500, se redujeron a 120 y luego subieron a 5,000. En lo secreto ocurre lo más importante. La batalla más importante se libró en Getsemaní, donde había 13 convocados a una reunión de oración, 12 durmientos y solo uno orando. Y en esa batalla se ganó tu alma y mi alma. Jesús murió, parecía que todo había terminado, pero resucitó corporalmente y luego se multiplicó en nuestros corazones haciendo un movimiento imparable. Los parámetros espirituales son diferentes. El día que parece menos glorioso, Dios está haciendo cosas insondables. Y lo que te digo es que si estás en medio de un proceso, entiende que hay algo glorioso, hay algo glorioso, hay algo glorioso. Hay algo glorioso. Me encanta. Tercer y último ingrediente, el más cortito. El primero, ¿cuántos se acuerdan? Confianza, gracias ahí. El segundo, aprendizaje, están como un tren. El tercero, acompañamiento. Lucas 8:22, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo, muchachos, pasemos al otro lado, avancemos en medio del proceso. Y partieron. Mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se hundían y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento a las olas y se hizo bonanza. Y Jesús les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas mandan y le obedecen? Mira, Jesús nos está invitando a crecer, a pasar al otro lado, a ser sus discípulos, a subirnos a la barca. Y yo creo que muchos aquí estamos obedeciendo, estamos respondiendo a ese llamado. Pero ¿qué ocurrió cuando ellos se subieron a la barca? Cuando ellos iban a ir hacia otro nivel, hacia las cosas nuevas, estas cosas que nos gustan tanto mencionar. Dos cosas. Jesús se durmió. Y esta palabra dormir es la misma raíz para hablar estar en silencio. Jesús quedó mudo, ni sus ronquidos se oían. Y mientras él dormía, se desató la tormenta. Y estos dos ingredientes me dan miedo: tormenta y silencio de Dios. Yo puedo resistir una tormenta si hay una voz de Dios. Y sin tormenta el silencio no lo llevo tan mal. Pero cuando se desata la tormenta y el silencio de parte de Dios reina en mi vida, es algo terrorífico. Ponte en su situación.
o tú lo has experimentado seguramente, obedeces, tomas la decisión de tu vida, dejas una relación tóxica, comienzas a servirle, tomas una decisión en fe y al día siguiente la voz del pastor que la escuchabas cada día cesa. Y al instante una tempestad pone en peligro tu vida. Y parece que Dios no hace nada. ¿Y qué es lo que Dios me ha mandado a decirte si te sientes así? Mira, puede que parezca que Él está dormido, pero Él está en tu barca. Él no se ha bajado, Él no se bajará. Él sigue estando en tu barca. Porque el tercer ingrediente es el acompañamiento. Jesús nunca abandonó a sus discípulos. Nunca, por aberrante cosa que ellos hayan hecho, nunca los dejó. Él prometió: yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin. Y Él cumplió su palabra. Aunque parezca que está dormido, Él no te ha abandonado. Él susurra: no temas, que yo estoy contigo. Y vengo diciéndote, y estoy terminando, y vuelvo a decirte: no temas. No temas, has hallado gracia. No temas, cree solamente. No temas, porque viene el Rey. No temas, tu oración ha sido oída. No temas, Él es. No temas, levántate. No temas, cobra ánimo. No temas, hay buenas de gran gozo. No temas si Jesús está en tu barca, aunque aparentemente está dormido. No hay razón para temer. Él no nos deja caídos. Él nos levanta aún 7 veces. El Señor te ama. Él no te ha abandonado. Él lo que está haciendo es provocándonos. Su silencio nos está provocando. Su silencio está estimulándonos para despertarle. Su silencio está provocando que elevemos nuestro clamor. ¿Nunca te has hecho el dormido? Con tu pareja, con tu hijo, quizás te has hecho el dormido y luego le has asustado. Te has hecho el dormido y estabas provocando algo. Y yo sé que esto suena súper loco, pero Él te está provocando para que lo despiertes. Discípulos, 3 cosas vengo a decirles, 3 cosas siento en mi corazón. Jesús confía en ti. Jesús te está perfeccionando. Jesús no te ha abandonado. Esta cuarta no la tenía escrito, pero Jesús te está provocando. Y si respondes a su provocación con clamor, se despertará. Y cuando Él se despierta, la calma reina. Y cuando Él se despierta, las tormentas más feroces se enmudecen. Él se despierta, Él se va a despertar. Yo te invito a que cierres tus ojos. Señor Jesús, nos alumbras para entender que nos llevas y nos transformas por medio de un proceso. Jesús, quizás nosotros nos sentíamos que estábamos descalificados y al ver tus discípulos descubrimos que
eran como nosotros, que luchaban con las mismas cosas. Y descubrimos sobre todo que tú confías en nosotros. Que tú viste un potencial cuando nos llamaste y nuestros errores no han cambiado tu impresión. Lo superficial no ha cambiado lo que tú determinas acerca de nosotros. Tú cumplirás tu propósito en nosotros. Voy a pedir que tengas tus ojos cerrados y si has luchado con esta idea de que la vida cristiana no es para ti, de que el propósito de Dios no es para ti. Has luchado por la frustración de saltarte las dietas. Levantas tu mano un momento. Señor Jesús, pido por aquellos que han levantado la mano, aunque no se atrevan, lo sienten en su corazón. Señor, confirma en sus corazones lo que has confirmado en el mío. Tú confías en nosotros. Tú has empezado una obra y te has dispuesto a terminarla. Tú has visto un potencial y tú lo estás desarrollando. Que puedan escuchar esa voz que dice: eres el hombre, eres la mujer que yo estaba buscando. Sí. ¿Quieres aprender a amar los procesos? Que Dios te dé gracia para enfrentar las dificultades, para aprender, porque el simple mero hecho de sufrir una tormenta no implica aprendizaje. De hecho, cuando tú sufras los embates de la tormenta, va a haber una tentación a que crezca el resentimiento, el orgullo, la amargura, a que responsabilices a otros cuando Dios te está llevando a su presencia. Pero si tú quieres que Dios te dé gracia en medio de tu proceso, te invito a que levantes tu mano. Me gustaría orar por eso. Señor Jesús, tú conoces los corazones, conoces los procesos, conoces esas áreas que mis hermanos como yo no han entendido de su vida. Pero hoy recibimos gracia para aprender en medio del proceso. Hoy recibimos gracia para pasar al otro lado. Hoy recibimos gracia para dejar de vivir una vida complicada, afanada, y vivir una vida simple, centrada en ti, con un solo foco, que eres tú. Y mientras oramos, tú iluminas, muestras cualquier foco que nos impide vivir la vida que tú tienes. Cualquier foco equivocado, erróneo, tú lo muestras. Dios te va a mostrar, Dios te va a poner algo. Luego puedes pedir consejo sobre qué hacer en esa circunstancia o cómo manejar esa área de tu vida. Pero Dios quiere mostrarte qué es lo que te está desenfocando. Hoy entregamos toda carga a ti, soltamos nuestro yugo, tomamos el tuyo.